cualquier ecuación proporcional a una de estas te da el mismo plano. ¿Sí? Bueno, entonces hemos estado hablando de combinaciones lineales, ¿no? Voy a poner, supongamos que tenemos un conjunto que tiene, vamos a hacer un ejemplo semi-particular, qué sé yo, 4 vectores. 4 vectores de Rn. Bueno, habíamos hablado de que quiere decir hacer una combinación lineal de ellos, cómo averiguar si un vector es combinación lineal de ellos o no. Todo eso es lo que trabajamos la vez pasada, ¿sí? Entonces, hay una combinación lineal muy particular, muy sencilla, que es la trivial, que es la que se obtiene cuando multiplicamos todos los vectores por 0. 0 por us1, más 0 por us2, más 0 por us3, más 0 por us4, que nos da como resultado siempre, ¿qué vector nos da como resultado? El nulo. El vector nulo. Es lo que se llama la combinación lineal trivial. ¿No? Bueno, entonces la pregunta acá es, y enseguida vamos a ver por qué importancia puede tener, ¿podremos encontrar alguna combinación lineal de ellos que no sea la trivial y que termine dando igual el vector nulo? Y, por ejemplo, Se si... han opuesto. Habla. Perdón. Sí. No, que formen opuestos. Claro, eso va a depender de cada caso particular, pero sí se va a poder. Por ejemplo, supongamos que pasara lo siguiente. Supongamos que uso uno, él ya es combinación lineal de los demás. Él es combinación lineal de los demás. Que uso 1 es 5 por uso 2, menos 2, uso 3, más uso 4. Imaginen que eso sepa, que sabemos eso. Que este ya es combinación lineal de los demás. Entonces, si lo pasamos restando para el otro lado, ¿qué termina pasando? Acá queda el vector nulo. Claro, que igual a 0. Y del otro lado queda menos uso 1, más 5 uso 2, menos 2 uso 3, más uso 4. O sea, efectivamente, hemos encontrado una combinación lineal de ellos, combinación lineal no trivial, porque los coeficientes valen menos 1, 5, menos 2, 1, que da como resultado el vector nulo. O sea que puede pasar que haya una combinación lineal no trivial de los vectores que dé como resultado el vector nulo. Pero necesariamente tiene que ser uno de los vectores que componen al conjunto. Podés decir que necesariamente para que encontremos una combinación lineal no trivial que dé como resultado el vector nulo, que necesariamente Tiene que ser alguno de una los vectores tiene que combinación ser lineal. combinación lineal de los demás. Ahí va. Bueno, vamos a plantearnos eso. A ver. Ahí va. Supongamos el recíproco ahora. Supongamos que existen escalares alfa su 1, alfa su 2, alfa su 3, alfa su 4, pertenecientes a los reales, no todos nulos, tales que alfa 1 por uso 1, más alfa 2 por uso 2, más alfa 3 por uso 3, más alfa 4 por uso 4, da como resultado el vector nulo. Entonces, estamos planteando el recíproco ahora. Lo que decía el compañero. Supongamos que hay una combinación lineal de U, no trivial, por eso digo que
No trivial es que al menos uno de los alfas es diferente de cero. Cuando son todos ceros es la combinación lineal trivial. ¿Existe alguna combinación lineal no trivial de U que da como resultado el vector nulo? De acá, ¿podremos demostrar que necesariamente alguno de los vectores es combinación lineal de los demás? Bueno, vamos a ver que sí, que lo podemos demostrar. Está puesto como uno de los teoremas. La única diferencia es que acá yo puse 4 y en el teorema está puntos suspensivos hasta U sub R, pero es igual la demostración. Ponga puntos suspensivos hasta U sub R y es igual. ¿Cómo demostramos que de esta suposición alguno de estos 4 U se puede expresar como combinación lineal de los otros 3? De Igualando. otra manera, es como de acá despejar uno de los U sub I, o el U sub 1, o el U sub 2, o el U sub 3, o el U sub 4. A ver, ¿se podrá despejar este? Sí. ¿Cómo? Dividís todo entre alfa 4 y ¿Sí? te queda U4 solo y lo pasás para el otro lado restando, ¿o no? O lo pasás todo para el otro lado. Está perfecto. Y si alfa sub 4 fuese 0, no podés hacer eso. Ah, es verdad. Alfa sub 4 podría ser 0, este podría no estar en realidad. Bueno, acá me falta un 3, ¿no? O sea, si el coeficiente es 0, ese no lo podés despejar. Si el coeficiente es 0, esto no está, ese no lo podés despejar. Tiene que aclarar. Claro, pero ¿cuál es nuestra hipótesis? Que los alfas no son todos nulos. Porque si no sería la combinación lineal trivial. Claro. Entonces, al menos uno de los alfas no vale 0. Entonces, podemos suponer, para fijar ideas y sin pérdida de generalidad, que, por ejemplo, alfa sub 1 no es 0. Por lo menos uno de los 4 alfas no es 0. Capaz que ninguno de los 4 es 0. Supongamos para fijar ideas que es alfa sub 1 diferente de 0, y ahí podemos despejar U sub 1, es lo que decía el compañero. Y acá pasamos primero todo esto, restando para el otro lado, que es lo mismo que decir, sumamos los opuestos, ¿no? Miembro a miembro. Son las mismas propiedades que la suma de números reales que tenemos acá con vectores. Y ahora, como alfa sub 1 es diferente de 0, existe el inverso de alfa sub 1. Multiplicamos ambos miembros por el inverso de alfa sub 1 y hemos logrado despejar U sub 1. Que quedaría así, menos alfa sub 2 sobre alfa sub 1 por U sub 2, menos alfa sub 3 sobre alfa sub 1 por U sub 3, menos alfa sub 4 sobre alfa sub 1 por U sub 4. O sea, acá hemos demostrado que si hay una combinación lineal de los vectores de U, combinación lineal no trivial, que da como resultado el vector nulo, necesariamente al menos uno de los vectores es combinación lineal de los demás. En definitiva, de acá se puede despejar. De ahí se puede despejar. Bueno, entonces cuando esto pasa, se va a decir que el conjunto es linealmente dependiente, porque como que hay una dependencia entre ellos, porque, bueno, efectivamente, uno es combinación lineal de los demás. Entonces, como que, de ahí viene el nombre, digamos, ¿no? Como uno es combinación lineal de los demás, hay cierta dependencia. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver la definición, ejemplos, y luego volver al teorema este que acabamos de hacer acá.
Linealmente dependiente, habías dicho, ¿no? Sí, sí, ya lo ponemos. Entonces, para nosotros, la definición que vamos a dar es esta. Tenemos un conjunto de R vectores en Rn. Bueno, esta definición es, en principio, cuando el conjunto tiene por lo menos dos vectores, ¿no? Se dice que es linealmente dependiente cuando alguno de sus vectores es combinación lineal de los restantes vectores de U. Y bueno, cuando esto no pase, se dice que es linealmente independiente. Así que lo de que es dependiente viene por eso, porque hay uno de los vectores que es combinación lineal de los demás, o sea, como no hay independencia, porque uno está determinado a partir de los demás, digamos. De ahí viene el nombre, ¿no? Este, Y un caso que no pasara eso sería que todos los alfas sean cero o algo así. bueno, vamos viendo ejemplos. Eh, Mira, primer ejemplo. Vos agarrás acá estos tres vectores de R4. Querés ver si forman un conjunto linealmente dependiente o linealmente independiente. Por ahora puede ser muy complicado, porque hay que estudiar si alguno es combinación lineal de los demás. Bueno, acá tuvimos una suerte enorme, porque si uno mira un poquito los tres vectores, te das cuenta que el tercero es la suma de los dos primeros. 1 más 2, 3, 0 más 1, 1, 1 más 2, 3, menos 1 más 1, 0. Y bueno, está. Bárbaro. Tuvimos una suerte bárbara. El tercero es combinación lineal de los dos primeros, así que el conjunto es linealmente dependiente. Ahora vamos a ver montones de ejemplos. ¿Sí? A ver si este quedó claro. Tuvimos la suerte. Lo sacamos a ojo. Después vamos a ver cómo se hace cuando no tenemos esta suerte. Pero siempre cuando estemos en este tema conviene mirar un poquito los vectores porque de repente uno los ve a simple vista que es linealmente dependiente el conjunto. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo? No. Acá otro ejemplo extremo que sale a simple vista, que son los vectores canónicos. Bueno, acá te he hecho el ejemplo en R3, ¿no? Acá es al revés. Ninguno puede ser combinación lineal de los otros dos. Porque fíjense, el primero, ¿puede ser combinación lineal del segundo y el tercero? No, porque siempre que hagamos una combinación lineal entre el segundo y el tercero, la primera componente da 0. Porque vos acá cuando hagas alfa por 0 más beta por 0, nunca te va a dar 1. Ahora, el segundo, ¿puede ser combinación lineal del primero y el tercero? Y no debido a la segunda componente. Porque cualquier combinación lineal entre el primero y el tercero tiene un 0 en segundo lugar, nunca va a dar 1. Finalmente, el tercero, ¿puede ser combinación lineal del primero y el segundo? No. Porque cualquier combinación lineal que hagas con el primero y el segundo, la tercera componente va a dar 0. Nunca va a dar 1. Entonces, este conjunto es linealmente independiente. Porque ninguno de los vectores es combinación lineal de los demás. Fe, Sí, puede ser combinación lineal sumándolos, restándolos, dividiéndolos, multiplicándolos, ¿no? combinación lineal es con coeficientes. No tiene por qué ser que uno sea la suma de los otros dos. Es con coeficientes. Bien. Como había puesto yo en el pizarrón, ¿no? Que había puesto que uno era 5 por el otro, menos 3 por el otro, etc. Estamos viendo situaciones muy simples pero importantes. A ver alguna más. Si un conjunto tiene el vector nulo, es obvio que se le dé.
Porque el propio vector nulo se puede expresar como combinación lineal de los demás. Porque se expresa así. Si un conjunto contiene el vector nulo, el conjunto es LD. Porque ese vector nulo que está en el conjunto es combinación lineal de los demás. Y el otro caso, muy sencillo, es cuando el conjunto tiene dos vectores nada más. Porque que sea LD quiere decir que uno es combinación lineal del otro. Y eso está queriendo decir que uno es proporcional al otro. Entonces ahí es bien fácil, lo sacas a simple vista. Si son colineales, es cuando son dos vectores nada más. Si son colineales, es LD. Y si no son colineales, es LI. Bueno, entonces, ahora, más allá de ver ejemplos y recalcar todo este asunto, este concepto, vamos a la situación general, ¿no? Acá vimos ejemplos, casos particulares donde uno inmediatamente ve si el conjunto es LI o LD, pero en general no se ve a simple vista. Poner este conjunto, vector en R4, vectores 1, 2, menos 1, 3, menos 5, 10, menos 7, menos 19, 2, menos 1, 1, 7. Sacar, sin hacer cuentas, aquí, si alguno de los vectores es combinación lineal de los demás, no sé, capaz que alguno de Es ustedes, complicado. claro, es re complicado, porque contra mirarlos un poquito, plantear ahí, algunos será la suma de los otros dos, no, algunos será, hay dos que sean proporcionales, no. Bueno, entonces es lo que vamos a ver, una forma alternativa de averiguar si un conjunto es LD. Bueno, que justamente el teorema que, como yo les decía recién, que acabamos de demostrar en el pizarrón. El teorema que dice, bueno, tenemos la definición de conjunto LD, que es que uno de los vectores sea combinación lineal de los demás. El teorema dice que eso es totalmente equivalente a lo siguiente. Por eso se llama condición necesaria y suficiente para que un conjunto sea LD. El conjunto es LD si y solo si existe una combinación lineal no trivial del conjunto que da como resultado el vector nulo. Entonces nosotros para averiguar si un conjunto es LD o LI, podemos tratar de ver si hay algún vector que sea combinación lineal de los demás, o podemos estudiar si hay alguna combinación lineal no trivial que dé como resultado el vector nulo. Y esto último, en realidad, es más mecánico de hacer. Es más mecánico de hacer. Fíjense, vamos a hacerlo con el ejemplo. Bueno, como voy a usar el pizarrón ahora, fíjense que lo que hicimos recién en el pizarrón fue demostrar una parte de este teorema. Más allá que yo acá había puesto 4 vectores y son R, pero eso sería poner puntos suspensivos y un sub R, lo que demostramos acá es que si hay alguna combinación lineal no trivial de U que da como resultado el vector nulo, que entonces alguno de los vectores es combinación lineal de los demás.
Y de modo análogo, en realidad lo habíamos hecho en el pizarrón anterior, si alguno de los vectores es combinación lineal de los demás, lo pasamos restando y llegamos a una combinación lineal no trivial de ellos, que da como resultado el vector nulo. Pero bueno, esto que está acá es la demostración de la implicación esa. Si existe alguna combinación lineal no trivial de U que da como resultado el vector nulo, entonces necesariamente alguno de los vectores es combinación lineal de los demás. También vale el recíproco, eso es lo que dice el teorema. ¿Está? Bueno, ¿la puedo borrar entonces? Sí. Bueno, entonces fíjense cómo es el procedimiento. Cuando el conjunto tiene un vector solo, no habíamos definido todavía LI o LD, porque era para vectores por lo menos con dos vectores. Se hace una convención que es la siguiente. Es LI si el vector no es el vector nulo, y es LD si el vector es el vector nulo. Para un solo vector. Bueno, después, cuando tenés un conjunto con dos vectores, sale a simple vista. Ponele, pongo en R4, 1, 2, menos 1, 3. 2, 4, 5, 1. El caso de dos vectores es trivial, sale a simple vista si el conjunto es LI o LD. La única forma que sea LD es que sean proporcionales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son proporcionales? Y no, este es el doble de este y el 5 no es el doble de menos 1. Así que este conjunto es linealmente independiente. ¿Ah? Sale a simple vista. ¿De acuerdo? Bueno, y ya cuando son tres vectores o más, a ver, voy a hacer primero un ejemplo en R3. Vamos a hacer un primer ejemplo en R3. Queremos averiguar si es LD o LI. Entonces, la definición sería, voy a averiguar si este vector es sí o no combinación lineal de estos dos, o si este es combinación lineal de estos dos, o si este es combinación lineal de estos dos. Pero el teorema nos da otra forma de hacerlo. Nos da plantearnos una combinación lineal de los tres igualada al vector nulo, eso es lo que vamos a hacer. Llamémosle U1, U2, U3. Nos vamos a plantear una combinación lineal de los tres. Alfa 1, U1, más alfa 2, U2, más alfa 3, U3. Igualada al vector nulo. Y si esto queda compatible de determinado, o sea, si solo admite la solución trivial, es LI. Y si queda compatible e indeterminado, o sea, si además de la trivial tiene más soluciones, es LD, según el teorema. Entonces eso es más mecánico, porque vamos directamente a un sistema homogéneo y lo trabajamos por escalarización. Entonces directamente ya no escribo ni siquiera los coeficientes, vamos al sistema para escalarizarlo. Digo, acá quedó cuadrado. Obviamente no tiene por qué ser cuadrado, ¿no? Y es homogéneo, ¿no? Igual, profe, me parece que ese también sale medio a la vista, ¿no? A ver, ¿te diste cuenta de algo? Y yo creo que sí, A que ver, es dale. linealmente dependiente. ¿Y por qué? Porque si el primero lo multiplicas por 2 y lo sumas al segundo, te da el tercero.
Perfecto. Así lo inventé. 2 por este más este da 3. 2 por este más este da 0. 2 por este más este da 7. El compañero se dio cuenta a simple vista que el tercer vector es 2 por el primero más el segundo. Y con eso está perfectamente justificado que es linealmente, el conjunto es linealmente dependiente. Si no nos damos cuenta, vamos al sistema. 2 por la primera más la segunda, 2 por la primera más la segunda, 2 por la primera más la segunda. Acá siempre queda todo cero si es homogéneo. 3 por la primera más la tercera, 3, quedan 4. 16. ¿No tendría que ser No, -3? sí, tenés razón. Menos 3 por la primera más la tercera. No me estaba dando. Menos 3 por la primera más la tercera. Menos 3 por la primera más la tercera. Ahí va. Ahora sí. Y ahora sí, claro. Podemos terminarlo, pero acá ya se ve que quedó compatible indeterminado. En un paso más, acá va a quedar 0, 0, 0, 0. Porque estas dos son proporcionales. Así que como quedó compatible indeterminado, hay este problema tiene infinitas soluciones. O sea, no es la única 0, 0, 0. Hay combinaciones lineales diferentes de la trivial de estos tres vectores que dan como resultado el vector nulo. No tiene por qué ser cuadrado. Así que, si uno no lo ve a simple vista, va al sistema homogéneo, y si el sistema queda compatible y determinado, sí, el conjunto es linealmente independiente, porque está diciendo que la única combinación lineal que da este resultado es la trivial, y de lo contrario es linealmente dependiente. ¿Alguna pregunta del ejemplo? No, profe. Como estamos en R3 acá, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que este conjunto haya quedado linealmente dependiente? ¿Que pertenece al mismo plano? Ahí está. Que como puntos pertenecen al mismo plano. No. ¿No era que era combinación lineal de las otras? Claro, pero geométricamente, ¿qué quiere decir? Que este se puede escribir, este se pudo escribir como alfa por este más beta por este. Que este vector está en el plano que pasa por el origen y que es determinado por estos dos vectores. Como este se pudo escribir como combinación lineal de estos dos, este está en el plano que pasa por el origen y que tiene la dirección de estos dos vectores. O sea, en el espacio, cada vez que tengas tres vectores que no estén en un plano, ¿ah? Si están en un plano, son LD. Y si no están en un plano, son LI. Esa es la interpretación. Cuando estás en R2, si son proporcionales, son LD. Y donde no sean proporcionales, ya son LI, en R2. Bueno, entonces, respecto de utilizar el teorema este, es lo que les decía recién, ¿no? Lo que podemos hacer es directamente ir al sistema, que el sistema se escribe así, es la matriz M sub U por el vector de los coeficientes, igualado al vector nulo, es homogéneo. Si queda compatible y determinado, solo admite la solución trivial, entonces el conjunto es LI, linealmente independiente, y si queda compatible e indeterminado, entonces el conjunto es linealmente dependiente.
Bueno, en el caso de que sea cuadrado, ahí se puede hacer con el determinante de la matriz M sub 1, que tiene que pasar con el determinante. Para que quede compatible determinado, el sistema cuadrado, que tiene que pasar con el determinante de la matriz. Tendría que ser cero. Para que quede compatible determinado, tiene que ser diferente de cero. Y si es cero, queda compatible indeterminado. El homogéneo, ¿no? Pero eso es solo para un caso cuadrado, ¿no? Bueno, este que estoy mostrando acá era el ejemplo que se había manejado en R4, acá en el libro. Eran 3 vectores de R4. Ahí si mirábamos, por lo menos hasta ahora, ninguno de ustedes se dio cuenta de alguna combinación lineal. Entonces lo que uno va directamente es a utilizar el teorema, o sea, hacer el sistema igualado al vector nulo. ¿Tá? Y acá generalizando, admitamos que esto está bien, termina quedando esto. Y ahí sí, ahí ya se terminó la escalarización, si llegamos acá, y esto queda compatible indeterminado, ¿no? Así que el conjunto linealmente dependiente. O sea que si el sistema es compatible e indeterminado, siempre va a ser LDE. Exactamente, porque eso es lo que decía el teorema. Si es compatible e indeterminado es que hay combinaciones lineales. Este sistema tiene soluciones distintas de la trivial. O sea, hay combinaciones lineales no triviales de estos vectores que dan como resultado el vector nulo. Y por el teorema eso quiere decir que efectivamente que se le dé que alguno de los vectores va a ser combinación lineal de los demás. O sea que todo lo que no dé compatible e indeterminado va a hacer que el sistema sea independiente. El conjunto es linealmente independiente. Bien. Sí, sí. Y cuando lo vas a hacer con el sistema, es así. Está acá el resumen, ¿no? Si el sistema te queda compatible determinado, el conjunto es linealmente independiente. Y si te queda compatible e indeterminado, el conjunto es linealmente dependiente. Como es un sistema homogéneo, solo es determinado o indeterminado, ¿no? Bueno, fíjense lo que dice acá. Entonces, como hemos demostrado que este U es linealmente dependiente. Entonces, por el teorema, alguno de sus vectores tiene que ser combinación lineal de los demás. ¿Cómo deberíamos proceder para hallar tal vector? Ahora, esto que no lo vimos a simple vista, capaz que el tercero es 7 por el primero, menos 4 por el segundo, yo qué sé. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de cuál es combinación lineal de los demás y qué combinación lineal es? En realidad, lo que nos conviene es volver al sistema. Ahora sí escribirlo. Esto sería alfa 1 menos 5 alfa 2 más 2 alfa 3 igual 0. 4 alfa 2 menos alfa 3 igual 0. Volvemos al sistema. Ahí está, ¿no? Ahora, eso que estaba puesto con matriz ampliada, lo escribo con las incógnitas y con las ecuaciones. Entonces, hallamos las soluciones. Tiene infinitas soluciones. Acá podemos poner alfa 3 en función de alfa 2. Así que alfa 3 es 4 alfa 2. No, para no trabajar con fracciones nomás. Y si estoy yendo en la de arriba, si hacen las cuentas, le va a dar que alfa 1 es menos 3 alfa 2. Entonces tenemos acá infinitas ternas, alfa 1, alfa 2, alfa 3, que son solución de ese sistema.
Está obviamente la 000, pero tenemos infinitas soluciones. Por ejemplo, acá dice, a ver, por ejemplo, tomemos alfa 2 igual 1. Entonces queda alfa 1 igual menos 3 y alfa 3 igual 4. Así que alfa 1 igual menos 3, alfa 2 igual 1 y alfa 3 igual 4 van a tener que verificar esto. Menos 3 usu 1 más usu 2 más 4 usu 3 tiene que dar el vector nulo. Y tendríamos que verificar, efectivamente, tiene que estar bien, si no nos equivocamos en las cuentas, tiene que dar eso. Por ejemplo, hay infinitas combinaciones lineales que dan como resultado el vector nulo. Una es esta. Bueno, entonces de acá puedes despejar el vector que quieras en función de los otros dos. Por ejemplo, de acá sacarías que usu 2 es 3 usu 1 menos 4 usu 3. Si quisieras encontrar uno expresado como combinación lineal de los otros dos. En realidad, acá pasó que cualquiera de los tres es combinación lineal de los otros dos, ¿no? De acá se puede despejar usu 2, o se puede despejar usu 1, o se puede despejar usu 3. Bueno, vamos a hacer alguna observación más. Y vamos a los ejercicios. Esta es muy importante, ¿no? Dice, en Rn no puede haber conjuntos linealmente independientes con más de n vectores. Por ejemplo, si estás en R3, si tenés un vector solo no nulo, es linealmente independiente. Si tenés dos vectores no colineales, es linealmente independiente. En R3. Si tenés tres vectores que no estén en un mismo plano, es linealmente independiente. Pero donde tengas 4 vectores, ya no puede ser linealmente independiente. ¿Y cuál es la explicación? Es porque si acá la cantidad de vectores es más que n, cuando vos vas al sistema homogéneo, tenés más incógnitas que ecuaciones. Y si tenés más incógnitas que ecuaciones, nunca puede quedar determinado. Es decir, queda indeterminado el sistema homogéneo. Eso salía del teorema de Roger. El caso más incógnitas que ecuaciones. ¿No? Así que esta es una observación importante. Así que en R2, cualquier conjunto con 3 vectores o más es LD. En R3, cualquier conjunto con 4 vectores o más es LD. Y así sucesivamente. Bien, esto es lo que yo les decía de la interpretación geométrica en R3. Si vos tenés dos vectores U y B, no colineales, determinan un plano que pasa por el origen y que tiene la dirección de ellos. Para que un tercer vector sea linealmente independiente con ellos, no tiene que estar en ese plano. Este no se puede expresar como combinación lineal de estos dos. Si se expresara como combinación lineal de estos dos, estaría en este plano. Ups. Bueno, más allá que después repasemos todo esto, retomemos todo esto, nos queda por ver una cosita más conceptual. Me parece que está bueno ya ahora hacer algunos ejercicios. ¿Ah? Y bueno, empecemos con el 341.
Vamos a elegir alguna parte. ¿Cuál hacemos? A ver, déjame ver. Bueno, haga la parte 3. Dice, averiguar si el conjunto es LI o LD. En caso que sea LD, expresar uno de sus vectores como combinación lineal de los demás. Pero también sale a la vista ese. Bueno, hagamos los 4 entonces, dale. Hagamos los 4 porque los 4 son fáciles. Hagamos los 4. Arranquen con la parte 1 y después siguen con las demás partes. ¿Ah? Trabájenlo a ver qué pasa. No, esas diapositivas no las estamos poniendo porque no agregan nada a estas. Por lo menos por ahora son cosas muy básicas que están tomadas del libro en realidad. Después cuando haya alguna más interesante, sí la subimos. Estas son algunas cosas que las definiciones y los enunciados de los teoremas que están tomados textuales del libro. Profe, disculpe la pregunta, pero cuando dice exprese uno de los vectores como combinación lineal de los restantes, ¿expresamos el vector que es la combinación lineal de los otros dos? Por ejemplo, no sé si uno es la suma de los dos y lo expresamos así o cómo. Sí, claro. Bien. Eso mismo. Sí. Muchas Si la gracias. LD, por lo menos uno de los vectores va a ser combinación lineal de los demás que lo expreses. Perfecto. El que encuentres. Profe, en este caso todo sale por Kramer, ¿no? Sí, claro, son exactamente, los 4 son cuadrados, pero no vale la pena. No vale la pena andar calculando el determinante acá. Acá me parece que no vale la pena. Porque miren que el 1 ya está calibrado, ¿eh? Está para Claro, pero si quisiéramos verificarlo podemos usar, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, totalmente. Totalmente. Eso te sirve para saber si es LI o LD. No te sirve para expresar un vector como combinación lineal de los demás. Claro. Para esa primera parte decía yo. ¿Y si la solución es la solución trivial, sigue siendo LD? No,
Cuando la única solución es la trivial, es LI. Mira, el primero es inmediato porque ya está escalerizado. El sistema te quedaría alfa sub 1 igual 0, 2 alfa 1 más 5 alfa 2 igual 0, 3 alfa 1 más 6 alfa 2 más 7 alfa 3 igual 0. Entonces de ahí sale alfa 1 igual 0, sustituyendo alfa 2 igual 0, sustituyendo alfa 3 igual 0. La única solución es la trivial. Así que este conjunto U es linealmente independiente. ¿Podría desarrollar solo uno en el pizarrón? Bueno, a ver, piénsenlo un poquito más. Vos lo mirás. Si no te das cuenta de nada, tenés que hacer el sistema homogéneo y hacerlo por escalarización. El 13 en sí es la suma del primero y del segundo, ¿no? O sea, hice todo el método y también me dio eso. Sí, claro. Sí. Perfecto. Digo, vuelvo al ejemplo de recién, para que veas lo que tenés que plantear. Tenés que plantear esto, que es el sistema homogéneo, M sub U por el vector de los coeficientes, que acá no están escritos, igualado a todo el vector nulo. Y escalerizás, y ves si te queda compatible determinado o indeterminado. ¿Ah? ¿Sí? Si alguno termina con estos 4 primeros, continúe con los demás, porque tiene más partes el ejercicio. Después ya tiene vectores de R4. Ahora después lo corregimos. En 5 minutos lo corregimos.
Bueno, no sé, ¿alguna pregunta de la parte 1? Profe, tengo una pregunta más bien de los últimos dos. Esto conviene hacerlo por determinante, ¿no? No sé, a ver, de la parte 1 nos vamos a la parte 2, ya voy directamente al sistema. Los vectores eran así, ¿no? Menos 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1. Vamos ya al sistema homogéneo. Conceptualmente lo que estamos haciendo acá es el sistema alfa sub 1 por este vector, más alfa sub 2 por este vector, más alfa sub 3 por este vector, igualado al vector nulo. ¿Ah? Bueno, escalerizamos. Por supuesto que se puede hacer con el determinante de esta matriz, pero no vale la pena. A la segunda le sumamos la primera. A la tercera le sumamos la primera. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno, y ya está, ahí quedó escalerizado. Podríamos cambiar estas dos, para que quede en la forma tipo, cambiamos estas dos del lugar, pero ya está escalerizado. Esto sería 2 alfa sub 2 igual 0, con lo cual alfa sub 2 es 0. Esto es 2 alfa sub 3 igual 0, con lo que alfa sub 3 es 0. Viniendo la primera, alfa sub 1 es 0. Es compatible determinado. La única solución es la trivial. La única solución es la trivial. Alfa 1 igual alfa 2 igual alfa 3 igual 0. Por lo tanto, el conjunto formado por estos tres vectores es linealmente independiente. ¿No? Así que estos tres vectores no están en un mismo plano que pasa por el origen. Digo, vamos despacito a ver si hay alguna pregunta sobre este. Ese queda LI, ¿no? El conjunto es LI. Ah, está. El sistema quedó compatible determinado, solo la solución trivial, el conjunto es linealmente independiente. Vamos al 3. Bueno, esto se ve a simple vista, un compañero ya se dio cuenta. El tercer vector es la suma de los dos primeros. O sea, el U sub 3 es U sub 1 más U sub 2. Con lo cual el conjunto es linealmente dependiente. No tenemos por qué ir al sistema, si nos damos cuenta de eso. Y ya está. La otra parte que dice exprese uno de los vectores como combinación lineal de los demás, ya está. U sub 3 es U sub 1 más U sub 2. ¿Están de acuerdo? Con la parte 3. Sí. Si hubiésemos hecho el sistema, nos iba a quedar compatible e indeterminado. Pero acá estaba puesto a propósito para que uno se diera cuenta, ya que no era necesario hacer el sistema porque era fácil ver que el tercer vector es la suma de los dos primeros. Bueno, vamos al cuarto. ¿Cómo les dio? Y me dio LI. A mí también. ¿Con el sistema lo hiciste? Sí. ¿A los demás? Sí, Le yo está también. preguntando. A ver, Mariela. No, que por cuál estaba preguntando, perdón. Por el cuarto. Bien. No lo hice ese. A mí me dio LI. Sí, efectivamente, si uno empieza a mirar un poquito de los vectores, al menos yo no me doy cuenta de ninguna combinación lineal, lo haría con el sistema, y da LI, ¿no? Porque ya, si restamos la segunda menos la primera, acá queda un 0 y acá queda un 0. La segunda menos la primera, acá queda un 0, acá queda un 1 y acá queda un 0. O sea que ya va a ser alfa 2 igual 0.
Y si hacemos la tercera menos la primera, queda un 0 acá, queda un 0 acá y queda un 2 acá, o sea que queda alfa 3 igual 0. No, háganlo más despacio, si no lo ven, les va a quedar compatible determinado, como hicimos recién en el pizarrón, el conjunto CLI. Bueno, vamos ahora a los que siguen. El quinto. El quinto me dio LD. Bueno. A mí también. Bueno, dale, vamos a hacerlo. A ver, me dictan los vectores. El primero, ya voy al sistema, ¿no? 1, 0, 0, 1. 1, 0. 0, 1. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. 3, 2, 1, 3. ¿Qué ejercicio es ese? La parte 5. Bueno, hacemos la cuarta menos la primera. Seguimos. Bueno, acá, esta la podemos dividir entre 2, ¿no? Bueno, y esto se va a ir también, porque si lo hago ahora o lo hacíamos antes, multiplicábamos esta por menos 2 y le sumamos la segunda y se va todo. Dicho de otra manera, estas dos son proporcionales. Ahí sí terminó la canalización. El rango por filas es 2 y la cantidad de incógnitas es 3, así que es compatible indeterminado con un grado de libertad. Así que en este caso, el conjunto U, formado por estos 3 vectores de R4, es linealmente dependiente. No creo que te puedes dar cuenta también porque 2 por el U1 más U2. ¿Sabés que no te escucho nada? ¿Ahí se escucha? Sí. También te puedes dar cuenta por haciendo 2 por U1 más U2, te da el 3. Bárbaro. La compañera se dio cuenta que 2 por el primero más el segundo da el tercero. Está perfecto. Bien. Ahora, supongamos que no nos dimos cuenta de eso. Ahora, ¿cómo resolvemos la parte que viene? Nos quedó LD. Así que seguro que alguno de los 3 vectores es combinación lineal de los demás. Nos dicen que hallemos al menos una, que expresemos uno como combinación lineal de los demás. Entonces, eso es, para hacer eso, venimos al sistema y ahora lo escribimos con las incógnitas. Alfa 1 más alfa 2 más 3 alfa 3 igual 0. Alfa 2 más alfa 3 igual 0. Bueno, 0 igual 0, 0 igual 0. Entonces lo que hacemos es escribir el conjunto solución. Por ejemplo, ponemos alfa 2 en función de alfa 3. Y ahora vamos a la primera. Y despejamos alfa 1. A ver, alfa 2 es menos alfa 3. Menos alfa 3 más 3 alfa 3, 2 alfa 3. 2 alfa 3 que pasa restando para el otro lado. Y
Y acá tenemos que las infinitas soluciones. La trivial está, 0, 0, 0 está, pero hay otras, hay infinitas diferentes de la trivial. Entonces, elijamos una. Lo que hay que hacer acá es elegir una. Dándole a alfa 3 un valor, y hallando alfa 1 y alfa 2. Alfa 3 o el 1 capaz, para hacerlo sencillo. ¿Sí? Si alfa 3 es 1, entonces alfa 2 es menos 1 y alfa 1 es menos 2. Ay, Entonces, perdón, profe, pero un cachito más atrás. Alfa 1 es igual menos 2 alfa 3. ¿Eso bien de dónde lo sacó? Perdón. claro, acá pones alfa 2 en función de alfa 3. Sí, eso sí, clarísimo. Claro, entonces ahora venís a la de arriba. Alfa 2 es menos alfa 3. Entonces te queda menos 1 alfa 3, más 3 alfa 3, 2 alfa 3. Y el 2 alfa 3 lo pasas restando para el otro lado. Y así despejas alfa sub 1. Está, sustituyo ahí, digamos, con lo que me Claro. dio. Está, perfecto, gracias. Y así encontrás las infinitas soluciones. Y después elegimos una. Clarísimo, gracias. Ojo, que entonces, ahora viene lo importante. ¿Qué quiere decir eso? Borro esto que está acá. Quiere decir, o sea, hemos encontrado infinitas soluciones que verifican que alfa 1 por el primer vector, más alfa 2 por el segundo vector, más alfa 3 por el tercer vector, da el vector nulo. Y que una de esas ternas es alfa 1 igual menos 2, alfa 2 igual menos 1, y alfa 3 igual 1. Es una, hay infinitas que verifican. Entonces, hemos llegado a que menos 2, uso 1. Ahora lo verificamos, porque uso 1 es este, uso 2 es este, y uso 3 es este. Menos uso 2. Más uso 3 da el vector nulo. Acá está una combinación lineal no trivial de los tres que da como resultado el vector nulo. Y nos piden expresar uno de los vectores como combinación lineal de los otros dos. Lo despejamos de acá. El que quieran. U2. U2. Cambiarlo. Bueno, si pasás su 2 para acá, te queda que menos 2 uso 1 más uso 3 es uso 2. Había al menos una compañera que ya lo había visto de entrada, lo había sacado mentalmente, la combinación lineal, y ya estaba, y ahí ya se resolvía. Pero si no lo vemos, tenemos que hacer todo esto. Bueno, podemos verificar, ¿no? A ver si hacemos menos 2 por el primero más el tercero, a ver si nos da el segundo. Menos 2 por el primero más el tercero, da 1. Menos 2 por el primero más el tercero, menos 2 por el primero más el tercero, menos 2 por el primero más el tercero, da 1. Sí, está bien, efectivamente. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. que lo que le decía, los últimos dos, el 7 y el 8, por ahí eso sí conviene hacerlo más por determinante, ¿no? Sí. Vamos a mirar el 7. Vamos a mirar el 7.
Claro, ahí el determinante es muy fácil de calcular. El determinante da a cuadrado menos 16. A cuadrado menos 16 se anula cuando a cuadrado es 16, o sea, cuando a es 4 o menos 4. Si es 4 menos 4 es LI, ¿no? Si es 4 o menos 4 es LD. Ahí se anula el sí, determinante, te queda un sistema compatible e indeterminado. Sí, es verdad, me confundí ahí. Y fíjate los vectores que te quedan. Pone cuando A es 4, te queda 4, 2, 8, 4. Efectivamente son proporcionales. 4, 2, 8, 4. Y si A es menos 4, te quedan menos 4, 2, 8, menos 4. Son proporcionales. Si A no es ni 4 ni menos 4, es LI. Efectivamente, en este, no hay duda que lo más rápido es el determinante, para no andar escalarizando ya que tiene un parámetro A. ¿Sí? Clarito, profe. Profe, ¿va a haber ejercicios con teoremas en esta prueba? Y van a ir ejercicios similares a los que trabajamos. Bueno, y a ver el 8. ¿Hacemos el 8? Sí. Ahora, les recomiendo que miren los vectores. Y les paso un dato. Antes de ponerse a hacer cuentas, miren los vectores con cuidado. ¿Se puede sacar A de factor común? Bueno, lo que pasa es que U es un conjunto. No es ni una matriz ni un determinante. Así que con eso de sacar el A de factor común tenés que tener cuidado a qué te estás refiriendo, ¿no? ¿El primero más el segundo? Y no, porque A menos 1 no da 0. Profe, ¿sería El que segundo por A. el segundo vector a la 2 sería? No, un vector elevado al cuadrado no sé qué quiere decir. O sea, el vector por el vector. ¿Y qué quiere decir eso? No puedes, como matrices no lo puedes multiplicar porque no son conformables. Creo que es el primero más el segundo por A. Entonces se te va A con menos A, te queda A2 más A2, entonces 2A a la 2, y el otro sería 1 más A por A, te da A2 más 1. ¿Están de acuerdo con Giancarlo? Un 12. Él dice, el segundo lo multiplicó por A y le sumó el primero y le da el tercero. Y sí, porque menos A más A, 0. A cuadrado más A cuadrado, 2A cuadrado. Y A cuadrado más 1, A cuadrado más 1. Entonces observó que el tercer vector es el primero más A por el segundo. Por lo tanto, el conjunto U es siempre linealmente dependiente. El 8. Siempre. Y porque observó que el tercero es igual al primero más A por el segundo. Si hubiesen hecho el determinante, ¿qué les iba a dar? Se puede determinante porque es cuadrado, está claro, ¿no? Fíjense que en el 5 y en el 6 determinante no tiene sentido, ¿no? Cuidado. ¿Cuánto les va a dar el determinante de la matriz correspondiente a esto? Si nos acaba de dar linealmente dependiente siempre, para todo A, ¿cuánto les va a dar el determinante de esto? 0 tendría que ser. 0, les iba a dar 0. Se va a dar, se va todo, se van todas las A y les da 0. Lo que pasa es que con el determinante no sacás, no expresás 1 como combinación lineal de los otros dos.
Solo sabe si es LI o LD. Bueno, vamos a trabajar en el siguiente que está bueno. Los dejo trabajar un poquito, a ver. Y primero dice, es un conjunto U de 3 vectores en R4. Dice, pruebe que U es LD. Lo tienen que hacer. Para mí, no sé, ¿qué les parece a ustedes con el sistema? Me parece que es lo que... O... ¿Está bien eso que dije, profe? Para que se lo miro. O es algo que se den cuenta a ojo. Dijiste, Facundo, el segundo vector y le restás el primero. El segundo vector lo multiplicás por 2 y le restás el primero por 3. O sea, 2 por 2 menos 3 sería. El segundo te queda menos 3. Creo que te da así. Pero no te da -1. Claro, allá abajo no se verifica el 5 de 9, creo. Sí, porque te queda 1 por 2, te queda 2, menos 3, te queda 5. Pero no era el segundo por 2. Él dice el primero por menos 3 y el segundo por 2. Veamos. Sí. Menos 3 por 1 más 4, 1. Menos 3 por 1 más 0, menos 3. Menos 3 por menos 1, 3. Más 2, 5. Menos 3 por menos 1, 3. Más 6, 9. Excelente. Menos 3 por el primero. Más 2 por el segundo da el tercero. Si uno se da cuenta de eso, lo pone, es LD porque U sub 3 es igual a menos 3 por U sub 1 más 2 por U sub 2. Está perfecto. A ver, háganlo con el sistema, a ver. Háganlo con el sistema, a ver si se entiende cómo queda el sistema. Acá no pide expresar un vector como combinación lineal de los otros dos. Así que haciendo el sistema, a ver si les queda, les tiene que quedar el sistema compatible e indeterminado, ¿no? A ver si les queda.
Bueno, y después se pide, sigan con las otras partes, ¿no? Encuentre todos los subconjuntos de U que son LI. ¿El sistema le dio compatible indeterminado? Sí. Sí, con 2 grados de libertad. Si el rango es 2 y las incógnitas son 3, ¿no es un solo grado de libertad? Sí, te iba a decir eso, con 2 grados de libertad no queda 2 grados de libertad. Acá. Es verdad, me confundí. Bien. Bueno, ahora se nos pide que encontremos todos los subconjuntos de U que sean linealmente independientes. Voy más que nada para ver cómo se escribe eso, ¿no? No voy a necesitar escribir los vectores, ¿sí? Son U sub 1, U sub 2 y U sub 3. ¿Quiénes son los subconjuntos de U? Bueno, tenemos los subconjuntos que tienen un solo vector. Se escribe así, ¿no? Porque son conjuntos, ¿no? El subconjunto formado solo por el U sub 2, el subconjunto formado solo por el U sub 3. Después subconjuntos con 2 vectores, el formado por U sub 1 y U sub 2, el formado por U sub 1 y U sub 3, y el formado por U sub 2 y U sub 3. ¿Hay algún otro subconjunto de U? Bueno, el propio U es un conjunto del mismo, y después está el conjunto vacío, que también se considera subconjunto de cualquier conjunto. Entonces nos dice que analicemos cuáles subconjuntos de U son LI. Uno dio LD, y el vacío no se considera acá. Entonces, estos que tienen un solo vector, que está formado solo por el primer vector, ¿es LI? No, ¿Qué pasa cuando hay un vector solo? tiene que ser el vector nulo. Para que sea LB. Claro, para que sea LD tiene que ser el vector nulo. Claro, entonces este es LI. Claro. Este es LI y este es LI. Porque ninguno de los tres era el vector nulo, ¿no? No los escribí ahora, pero lo tienen ahí. Ninguno de los tres era el vector nulo. Sí, sí. Este es LI, este es LI y este es LI. Ahora vamos a lo de dos vectores. Ver si un conjunto con dos vectores es LI o LD es a simple vista. La única que forma que sea LD es que sean proporcionales. Bueno, ustedes lo miran, estos dos no son proporcionales. Estos dos no son proporcionales y estos dos no son proporcionales. Así que todos estos son LI, son subconjuntos LI. O sea que en este caso pasó que el conjunto original era LD y todos los subconjuntos de él, todos, con excepción del mismo y del vacío, son LI.
Es simplemente para tener en cuenta que cuando es un vector solo o dos vectores, es inmediato saber si es LI o LD. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. De acuerdo, Will. Bueno, y ahora lo que pregunta es si esto pasa siempre. Si cada vez que vos tenés un conjunto LD en R4, creo que dice, es cierto que siempre pasa que todos los subconjuntos de él, con excepción del mismo y el vacío, son LI. Y no. Esto pasa siempre, es un teorema. Y no, porque ya con que en el conjunto esté el vector nulo, ya está. Exactamente. Como dice él, no tiene por qué. Tomen este conjunto B que sea 1, menos 1, 2, 1. Ahora meto uno proporcional, 2, menos 2, 4, 2. Y para peor, como decía él, hubiese alcanzado como meter el vector nulo. Este conjunto es LD porque tiene el vector nulo. El vector nulo es combinación lineal de los demás. Y no es cierto que los subconjuntos sean LI, que todos los subconjuntos sean LI. El conjunto formado por este solo vector es LD. El conjunto formado por este solo vector es LI, el formado por este solo vector es LI. El conjunto formado por estos dos es LD, porque son proporcionales. El conjunto formado por estos dos es LD, y el formado por estos dos es LD. Así que esto que... Como tener un conjunto LD, y subconjuntos de él también ser LD. Algunos LI y otros LD. ¿Alguna pregunta? Bueno, y el próximo, que creo que no tenemos que hacer ninguna cuenta, incluso, es bien conceptual. El 343 dice que investiguemos si las afirmaciones son verdaderas o falsas. ¿Ah? Vamos despacio a ver qué podemos usar acá. La 1 dice, si U es un conjunto de R4 con 5 o más vectores, entonces es linealmente dependiente. ¿Verdadero? Es verdadero. Es por la afirmación aquella que habíamos dicho de que en Rn no puede haber conjuntos LI con más de n vectores. Claro, por el tema de las incógnitas y las Quedarían, ecuaciones, ¿no? quedarían más incógnitas que ecuaciones. Y geométricamente lo ves así. Si estás en R2, si estás en R2, si vos tenés dos vectores no colineares es LI. Pero ya donde agregues un tercer vector en el mismo plano, estamos en R2, donde agregues uno más acá, chau, ya ahí queda LD, porque el tercer vector que agregaste está en el mismo plano que ellos, porque estamos en R2, es combinación lineal de estos dos. Entonces, en R2 no puede haber tres vectores LI. Análogo en R3. En R3, si tenés tres vectores que no coplanares, son LI. Pero donde agregues un cuarto, el cuarto se va a poder escribir como combinación lineal de estos tres. ¿Ah?
Y por eso, o sea, en R3 no puede haber un conjunto con 4 vectores o más de 4 vectores LI. Entonces, en RN, todo conjunto con más de n vectores es LD. Así que la parte 1 es verdadera. La segunda es falsa, ¿no? Bueno, vamos a la segunda. Ahora dice que seguimos en R4. Tenés un conjunto LD. Entonces tiene que contener 5 más vectores. Claro, Es falso, sí. Y un ejemplo lo tenemos escrito en el pizarrón. Este conjunto en R4 es LD y no tiene por qué tener 5 más vectores. Hay un juego ahí de lógica, ¿no? Si estamos en R4 y tiene 5 más vectores, es LD. Pero si es LD, no tiene por qué tener 5 más vectores. Puede tener un vector solo, si es el vector nulo, y es LD. ¿De acuerdo? Sí. Digo, lo que sí, anote por ahí, porque eso es fundamental, lo vamos a estar repitiendo de forma permanente, que en Rn no puede haber conjuntos, no hay conjuntos LI con más de n vectores, ¿no? Que fue lo que usamos en la parte 1. Ahora dice, sea U un subconjunto LI de Rn, ahora estamos en Rn, no en R4, y tenemos un conjunto linealmente independiente que tiene 5 vectores. Estamos en un espacio Rn y tenemos un conjunto que sabemos que es linealmente independiente y que tiene 5 vectores. Entonces la dimensión del espacio tiene que ser mayor o igual que 5. Verdadero. Verdadero. Viene a ser lo mismo que veníamos diciendo. Si n fuese 4 o menor, si estuviésemos en R4 o en R3, no podría haber un conjunto LI con 5 vectores. Así que si vos sabés que tenés un conjunto con 5 vectores linealmente independientes, tenés que estar en R5 o en R6 o en R7. Profe, ¿cómo no entendí? Porque dice linealmente independiente, ¿por qué es verdadera? Dice que vos estás en Rn y existe un subconjunto linealmente independiente con 5 vectores. Porque es un subconjunto. Claro, es un subconjunto. Entonces, la dimensión del espacio no puede estar ni en R4, ni en R3, ni en R2, porque ni en R2, ni en R3, ni en R4 hay conjuntos LI con 5 vectores. Tendrías que estar en R5 o en R6, o de ahí para arriba. Y la última dice, tenés un conjunto LD de 4 vectores. Tenés un conjunto LD de 4 vectores. Entonces, n tiene que ser mayor o igual que 4. Falso. Contraejemplo. Que pueda haber un conjunto que sea dependiente y que tenga menos. Claro. Con que un vector sea el nulo, por ejemplo, ya ahí es LD y no es menor a 4. Es uno solo. Acá dice que tienes un conjunto con 4 vectores LD. Un conjunto con 4 vectores Un LD. subconjunto, dice ahí. Bueno. Sí, un subconjunto con 4 vectores, subconjunto de Rn, con 4 vectores, que es LD. Dice que entonces el n tiene que ser mayor o igual que 4. Dijeron falso. Contraejemplo.
Claro, Si podría es ser un vector podría ser en 1, R3. 1, un Dale. vector 2, 2, Claro. 3, 3, Claro, 6, podría 6. ser en R2 o en R3 y sin problema. Este es un subconjunto de R2 con 4 vectores que es linealmente dependiente. Y estamos en R2, no tiene por qué estar el n no tiene por qué ser mayor o igual que 4. Así que bueno, estaba un poco puesto para jugar con esto de... Y recordar que siempre que el vector nulo esté, el conjunto es LD, y recordar que si en Rn no puede haber subconjuntos Li con más de n vectores. Pero que hay otras afirmaciones que son falsas, ¿no? Así que la 4 es falsa. Bueno, entonces vamos a ir dejando por acá. Seguimos trabajando. Nos falta, además de repasar todo esto, el lunes vamos a ver un teorema más que nos falta y a seguir con los ejercicios. Dale, profe, lujo. Nos vemos. Perfecto. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿podría repetir eso último que dijo? Lo de que en Rn no pueden haber, cuando es un conjunto LI. En Rn no puede haber conjuntos Li con más de n vectores. Y la conclusión anterior, que era lo del vector nulo. Que si un subconjunto contiene el vector nulo, automáticamente es SLD. Ah, perfecto, gracias. Profe, lo anterior, o sea, ese ejemplo, también no lo podríamos ver como, por ejemplo, si estamos en Rn y estamos en un subconjunto que sea, por ejemplo, R5 y tengo 4 vectores, entonces como es R5 cabe la posibilidad también de que sea linealmente independiente, porque no tiene... Cabe, sí, sí, claro. Ah, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Bueno, nos Chao, vemos. profe, Que esté gracias. bien. Gracias, Will. Chau, chau. Chao.